En el mundo del diseño y de la gestión, tantas veces nos encontramos con el problema de prestar atención solamente a una cosa, a un aspecto, y eso nos lleva a realizar una serie de acciones que van persiguiendo conseguir un determinado resultado solamente centrados en ese aspecto concreto. Esto normalmente es una mala manera de hacer las cosas porque cuando se realiza una acción conlleva toda una serie de efectos y hay que considerarlos todos. No basta con solamente prestar atención a aquello que te interesa en cada momento. Vamos a detallarlo un poquito más en el episodio de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Como estaba comentándote, cada vez se cae más en el error de prestar atención solamente al aspecto que interesa en cada momento. Y esto no lleva a una buena gestión, sino todo lo contrario. Y acaba acarreando muchas veces una serie de problemas que parecen no estar previstos y otras veces que parece que, aunque se hubieran identificado, pues se ha pasado de ellos. Cuando tú tomas una medida, tomas una acción dentro de un lugar de trabajo, como en tantas otras disciplinas, lo que realmente estás haciendo es mover toda una serie de consecuencias, toda una serie de efectos que va a conllevar realizar esa acción. Lo que no vale es fijarse solamente en el resultado que te está interesando. Y esto lo hemos ido viviendo en los últimos años de una manera muy común. Y que claro, parece que todo valga simplemente basándose en que se ha conseguido ese objetivo, esa meta que se había planteado para ese caso específico. No siempre es así. Por ejemplo, si se quiere reducir el consumo energético, no vale hacerlo de cualquier manera. No vale hacerlo a costa de la salud de las personas. No vale decir que, oye, mira qué bien lo has hecho porque antes se tenía una factura de electricidad de tanto y se ha conseguido reducirla a tanto menos. Vale, sí, perfecto, pero ¿a costa de qué? ¿Siguen siendo las mismas condiciones ambientales que había anteriormente? ¿Sigue habiendo la misma salubridad en la oficina que había antes? ¿Sigue habiendo los mismos riesgos para las personas que había antes? Si la respuesta es que sí, entonces podemos hablar de una buena gestión, de una mejora, porque se está consiguiendo tener el mismo nivel de todo eso, pero con un coste más bajo. Ahora bien, si lo que se hace es, para conseguir una mayor eficiencia energética, sacrificar otra serie de aspectos, hay que saber medirlos. Porque a lo mejor compensa, a lo mejor no compensa. El problema es cuando se va a una situación ya pues muy extrema, ¿no? En la que se dice, vale, pues para conseguir esto voy a dejar de lado completamente toda otra serie de aspectos que también tienen importancia. Y normalmente, por el motivo que sea, parece que en el mundo de los lugares de trabajo lo que siempre se acaba dando de lado es a la salubridad y se piensa bastante poco en la salud y la seguridad de las personas que están trabajando allí. Parece que cuando a alguien le ponen el diploma de gestión de trabajo, de gestión del lugar de trabajo, pues todo lo que se mide es una cuestión de eficiencia energética, resultados económicos, etcétera, pero que no se evalúa a los propios gestores que tantas cosas evalúan, cuál es la calidad de ese espacio en relación a las personas, que siempre se dice que se ponen en el centro, pero que luego lo único que acaba significando es que pues, se quita de la máquina de vending la bollería industrial y se ponen pues sándwiches vegetales, ¿no? Pero hay mucho más, es decir, es mucho más importante que una oficina tenga bien previstas las salidas de emergencia, que se intenten eliminar completamente los materiales inflamables, que se intente que esté todo bien señalizado,
que se intente que no haya materiales que, más allá de que sean inflamables o no, puedan ser tóxicos bajo determinadas circunstancias, y mucho más si son tóxicos en las circunstancias habituales de uso dentro de la oficina. Todo eso es básico. Todo eso hace que el lugar sea habitable. Tiene que haber unas renovaciones de aire. El aire tiene que ser respirable. No tiene que haber partículas que se vayan fijando en los pulmones. Tiene que ser un lugar en el que haya un confort acústico. Tiene que haber un confort visual. No puede ser que la vista se esté cansando y desgastando con el tiempo por una cuestión meramente de que no se le preste atención. No puede ser que cuando se cambian las luminarias artificiales, pues no se le dé importancia a un índice de reproducción cromática y simplemente se vean pues lúmenes o cómo se va a reducir la factura eléctrica a costa de la vista de las personas que está trabajando allí. Hay cantidad de ejemplos en los que luego, cuando ocurre alguna cuestión reseñable, entonces se pasa a prestar atención a otro aspecto, al aspecto que ha ocurrido ahí, y entonces se deja de lado todo lo demás. Vivimos en 2020 y lo hemos puesto de ejemplo muchas veces, como pues de repente la eficiencia energética dejó de ser tan importante porque ya pues se querían edificios donde se pudieran abrir las ventanas. Y ahí tantas personas se dieron cuenta de que estaban trabajando en edificios que o no tenían ventanas o se abrían muy poquito o había muy poquitas ventanas, que no eran suficientes para renovar el aire. ¿Por qué? Porque siempre se dijo que si se ponían muchas ventanas y se abrían las ventanas, eso iba en contra de la eficiencia energética. Y entonces era malo para el planeta y era malo para todo. Y sin embargo, cuando entró en confrontación con la salud de las personas de una manera tan directa, entonces se prestó atención a la salud de las personas durante una temporada y cuando ya pasó la situación de emergencia, eso ya se fue olvidando. Y otra vez, el número de la eficiencia energética, sellarlo todo, que no haya intercambio de aire entre dos ambientes, etcétera, etcétera. Y ya otra vez la cuenta de resultados, los números, pero ¿a costa de qué? A costa de que, como tantas otras cosas, no se deben emplear materiales dentro de la oficina que sean tóxicos para las personas, por muy bien que aíslen acústicamente, o por muy bien que aíslen térmicamente, ¿no? O el elemento asegura que las personas no van a estar respirando partículas, o que en caso de haber una emergencia no van a emitir gases tóxicos, o que no van a propagar el problema que sea el que les haga en ese momento efecto. No se puede olvidar todo lo demás simplemente para centrarse en un resultado y decir, no, pero es que aquí lo que estábamos buscando era que se tapara un puente acústico y lo hemos conseguido. No, o sea, lo tienes que conseguir bien. No puedes conseguir tapar un puente acústico utilizando un material que sea tóxico o que sea inflamable. Cualquiera de estos criterios que te estoy diciendo. Cuando se coloca ese material ahí, se producen toda una serie de efectos. No solamente el que tú estás prestando atención, no solamente el acústico o no solamente el térmico, sino que también se está afectando a la salubridad o a la calidad del aire y se tienen que tomar medidas que no vayan en detrimento de estas cuestiones. No puede ser, como decíamos antes, que si hay un cambio de luminarias solamente se preste atención a que el nuevo consumo eléctrico va a ser más bajo. Bueno, pero es que hay una luminaria, aparte de emitir un flujo luminoso, unos lúmenes, aparte de los famosos luxes, que los tenemos explicados en detalle ya en un episodio de este podcast que te recomiendo escuchar siempre que te interese el tema. Realmente lo que no puedes hacer es obviar todo lo demás. Si tú cambias una luminaria por otra, todas las características de la nueva luminaria van a estar haciendo efecto. Y si tiene un índice de reproducción cromática excesivamente malo, va a afectar de una determinada manera a la visión de las personas. Si tiene demasiada cantidad, demasiado flujo luminoso, va a afectar de una manera. Si tiene demasiado poco, va a afectar de otra.
si se puede o no regular su intensidad luminosa, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata solamente de que antes se pagaba tanto de factura eléctrica y después se paga tanto menos, porque se está afectando a otras cuestiones. Vamos a ver, si a ti se te rompe una silla en tu oficina y tienes una silla de alta calidad y al reemplazarla por otra silla utilizas otro modelo, ese otro modelo conlleva toda una serie de posibles circunstancias que van vinculadas a esa utilización de ese modelo. Si es una silla más ergonómica, va a tener toda una serie de circunstancias favorables por esa ergonomía. Pero, por ejemplo, si aunque sea más ergonómica, digamos, por diseño, pues resulta que la silla, por lo que sea, pues está hecha de materiales que puedan ser tóxicos o que puedan ser propagadores del fuego o que pueda ser, ante una situación de elevadas temperaturas, pues empezar a emitir algún tipo de sustancia al aire que pueda ser negativa para la salud de las personas. Pues todo eso no se puede obviar simplemente por decir que es que pues a lo mejor el respaldo tiene una forma que resulta más ergonómica. No puede ser, no se puede obviar todo eso. No se puede simplemente prestar atención a lo que en cada momento quieres. Y por supuesto, claro, cuando se rompe una silla que tiene una alta calidad, sustituirla por otra que tenga una calidad muy inferior, pues si ya es algo generalizado, pues olvídate, estamos hablando de algo pues ya por, digamos, políticas de empresa que dejan bien a las claras la importancia que tienen las personas que allí trabajan para esa empresa, ¿no? Y eso al final es una cadena de actuaciones que no solamente se va a reducir a esa silla, sino que se va a ir viendo que todas las decisiones que se van a ir tomando en relación a ese lugar de trabajo van a ir pensando en otras cosas. Y las personas que están allí, antes o después, en cuanto piensen un poco, pues lo verán, ¿no? Que pues han dejado de ser importantes para esa empresa y al fin y al cabo una empresa es un conjunto de personas, ¿no? A lo que me refiero es a que todo tiene que ir con una visión más holística. Si se colocan unos estores en una oficina, muchas veces se habla de que por qué los estores que se colocan en una oficina tienen un coste mucho más elevado que los estores que se colocan en viviendas. Y esto realmente la respuesta es no tiene por qué. El mismo store que coloca, un enrollable, una cortina que colocas en una oficina, lo podrías colocar en tu vivienda. Pero normalmente, para las viviendas, lo que hace la mayoría de las personas es buscar tejidos que sean inferiores para que el coste sea inferior. A cambio, tal vez, de que tengan más colores o de que tengan una estética más tradicional o lo que sea. Pero en una oficina, el tejido que se tiene que colocar en un store o una cortina, pues tiene que tener una serie de características que por normativa y por obligación hagan una cierta resistencia a la propagación de un posible incendio, por ejemplo. O que tengan una serie de problemas o de resistencia ante el paso de la radiación ultravioleta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los espacios de trabajo tienen una legislación muy estricta en ese sentido. Y no puedes colocar ahí cualquier tela. Esto mismo lo puedes colocar en tu vivienda. Si es un buen material para la oficina, por esto y por eso, también será bueno en tu vivienda tener un material que impida el paso de radiación ultravioleta y que en caso de un incendio de tu vivienda no ayude a propagar el fuego, ¿no? Lo que ocurre es que en muchos casos, en muchos lugares, la normativa no es tan estricta para según qué cosas en una vivienda o en un lugar de trabajo. Y entonces se buscan unas situaciones económicamente más reducidas, no prestando atención a los porqués de todo lo demás. Y esto, en el caso de la gestión de lugares de trabajo, es muy grave, porque se afecta a muchas personas. Se afecta a personas que no pueden decidir. La cortina que tú colocas en tu casa, el suelo que tú colocas en tu casa, si resbala, pues el que se va a caer eres tú. Pero si colocas un suelo que resbala en una oficina,
Se pueden caer todas las personas que trabajan en la oficina que no han elegido ese suelo. Por lo tanto, estás haciendo mal tu trabajo. Y lo que no puedes decir es que sí, bueno, ese suelo resbala, pero decir que a lo mejor es que está hecho de materiales reciclados y que por tanto es bueno para el planeta. No, no vale. Esa respuesta no vale. O no puedes decir que ese pavimento que has puesto, pues sí, que suenan mucho las pisadas, pero que a cambio, pues cualquier otra cosa. Hombre, depende de los márgenes de los que estemos hablando, en los que te estés moviendo. Es decir, que si suena un poco más y a cambio tiene otras virtudes, o si suena un poco menos, pero a cambio tiene otras cosas. Pero lo que no puedes hacer es simplemente centrarte en la característica que a ti te interesa en ese momento. Tú no puedes instalar un suelo que, por ejemplo, pueda ser tóxico simplemente porque sea de materiales reciclados. Tú tienes que hacer que ese suelo que estás colocando no sea tóxico bajo ningún concepto. Y luego, además, si está hecho de materiales reciclados, es algo que a ti te interesa por cuidado del planeta, etcétera, etcétera, perfecto. Pero si no, o sea, si porque esté hecho de materiales reciclados o porque sea de un determinado color o porque tenga cualquier característica, resulta que es tóxico para las personas que están ahí, no vale. No vale, así de sencillo. No vale con decir, no, pero es que mira, es que ahora somos más, yo qué sé, más verdes porque hemos puesto un suelo que es reciclado, ¿no? Pero es tóxico. Entonces no te vale. O resbala. O cualquiera de estas cosas, ¿no? O no se puede, una de las cosas que hemos hablado muchas veces, o no se puede desinfectar. Si colocas en tu oficina un suelo que no se puede desinfectar porque el tejido del que esté hecho o el material del que esté hecho no admite agentes desinfectantes en la limpieza, pues no se puede desinfectar el suelo y estás haciendo que tu espacio de trabajo sea insalubre para las personas que están trabajando allí que no han elegido ese suelo, que lo has elegido tú, que a ellos se les impone desde fuera por otra persona. De ahí que haga falta hablar de todo esto, porque hay que evaluarlo todo. Y en la gestión de un espacio de trabajo, no todo se reduce a decir que has cambiado una factura de un cierto importe por otro. Si en ese cambio ha habido un sacrificio de algún tipo, se tiene que considerar. Y evidentemente, como lo que estábamos diciendo, todo tiene sus números y todo tiene sus rangos. Entonces, en algunos casos puede interesar y en otros no. Poníamos en un episodio del podcast en el que hablábamos de que cuando diriges un proyecto todo el mundo te va a criticar por su parte específica. Poníamos el ejemplo de esa vivienda en la que el ingeniero de la calefacción siempre critica al arquitecto porque el lugar más eficiente para poner el radiador de la calefacción es en mitad de la pared del salón y el arquitecto lo desplaza de ahí porque ahí quiere colocar el sofá que va a estar enfrentado a la televisión en la pared contraria. Y entonces, claro, es cierto que ese ingeniero de calefacción protesta porque dice que el arquitecto no tenía ni idea porque ha movido el radiador y ahí es menos eficiente. Pero el arquitecto tiene que tomar una decisión, o el arquitecto, el project manager, quien sea, el propietario de la vivienda, me da igual. Quien sea quien tome la decisión, tiene que elegir qué es más importante para ese espacio. Si que el sofá esté en el sitio que tiene que estar, por ejemplo, delante de la televisión, o si lo que es importante para ese espacio es que el radiador esté en el mejor sitio posible para su eficiencia. Lo más normal es que se elija que el uso del salón esté más condicionado por su mobiliario y después las instalaciones se van adecuando para dar servicio a ese espacio que ya está configurado de esa manera. También puede hacerse al revés, es una cuestión de preferencias. Pero todo el mundo ve el sentido que tiene el desplazar un tanto ese radiador. ¿Por qué? Porque va a seguir calentando. No va a ser tan eficiente, pero nadie está hablando, por ejemplo, de que por poner un sofá se quite el radiador y que esa vivienda ya no tenga calefacción, por ejemplo. Pues a lo mejor si no se quieren tener radiadores, se pone una calefacción por aire o se pone un suelo radiante, se buscan otras alternativas. Pero no se obvia el hecho de que una vivienda tiene que mantenerse dentro de unos rangos de temperatura que sean lógicos para la vida de las personas en esa vivienda.
Lo que no se puede hacer es decir, no, pero es que como quería poner un sofá, la vivienda no tiene calefacción. Eso no se puede hacer. Pues en un lugar de trabajo es lo mismo. No te puedes centrar solamente en aquello que normalmente, y es lo peor de todo, en aquello que normalmente es lo que está a la moda en ese momento. En el momento en el que se está hablando de un determinado tema, de un determinado aspecto, y solamente de eso, todo el mundo se pone a prestar atención a eso. Hemos hablado en este podcast de las empresas de catering, que la pregunta que más reciben es si la comida viene en embalajes que lleven plástico, cuando lo más importante es que esa comida no enferme a las personas. Eso es lo más importante. Y después, a partir de ahí, oye, vamos a buscar la manera, si no quieres que lleve plástico, si quieres que sea más reciclable el embalaje o lo que sea, pero que no pase toxicidad a la comida y que esa comida se pueda conservar bien hasta que sea consumida. Lo más importante es la salud de la persona que va a consumir ese alimento. Lo que no se puede hacer es olvidarlo, que es lo que se hace muchas veces. Se olvida esa parte de la salubridad y solamente se pregunta por temas de sostenibilidad, de que se lleva plásticos, tal. Eso es lo que no puede ocurrir. Pues igual que ponemos ese ejemplo, es un ejemplo de gestión, ejemplo de los suelos que hemos puesto es un ejemplo de gestión, los aislantes es otro ejemplo de gestión, el mobiliario, lo mismo, la ergonomía, la iluminación, las temperaturas. Son muchísimas cosas y todo eso, cuando se toma una determinación y se realiza una acción en el espacio de trabajo, viene acompañado de todo, no solamente de lo que tú estás mirando, sino de todo lo demás. Entonces no se puede tapar y decir, no, es que claro, sí, vale, ahora el ambiente, yo qué sé, pues que esté lleno de partículas en suspensión, pero se ha conseguido que haya una reducción en el coste del mantenimiento, por decirte algo. Eso no puede ocurrir, no se puede obviar. Se tiene que tener en cuenta todo. Y dentro de ello, como no hay cuestiones tan absolutas como poner del todo o quitar del todo, en muchas ocasiones, en otras sí. O sea, si hay un material tóxico no se puede usar. Así de sencillo, no se pueden utilizar materiales que estén dañando la salud de las personas. Pues luego hay otras cuestiones que no son tan absolutas y que se pueden valorar. Pero se tienen que valorar todas. Como ya lo he repetido varias veces a lo largo de este episodio, ahora quien te toca hablar es a ti. Y como siempre, espero tus comentarios a través del medio que quieras, a través de nuestras redes sociales, a través de la web o a través de donde tú quieras. Nos escuchamos en el próximo episodio.